Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente predicando la palabra, aunque sea a través de este medio, con la intención de que podamos seguir siendo edificados por medio de la palabra de Dios, que es la que nos edifica. Le doy gracias a Dios de que hemos pasado una semana más con vida y que ustedes están bien. Y le ruego a Dios que siga siendo así, de que podamos seguir creciendo juntos en la fe, aprendiendo más de Él. En este caso seguiremos la misma serie que hemos estado estudiando en Primera a los Corintios, capítulo 4. Y hoy terminamos el capítulo 4, así que veremos los últimos versículos del 14 al 21. Pueden ir buscando Primera de Corintios 4, versos 14 al 21. Voy a leer el texto y pueden leerlo conmigo en sus casas. Una vez termine de leerlo, oraremos y empezamos. 1 Corintios 4, 14 al 21 dice así: No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos de Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Oremos. Amado Dios, Padre nuestro, gracias por mostrar tu amor una vez más con nosotros. Gracias por mostrar tus misericordias, porque que tengamos vida, que tengamos salud, es misericordia tuya, es gracia. Ciertamente quisiéramos que las condiciones del mundo fuesen distintas, pero permítenos apreciar tu majestad y tu voluntad aún en medio de esta crisis mundial. Que para nosotros, los hijos tuyos, sea un momento de refrigerio y de conectarnos mucho más contigo, de conocerte más. Te rogamos que hoy nos hables a través de la predicación de tu palabra, que seas tú quien hables. Y ayúdanos a poder aplicar las verdades que entendamos, vivirlas y enseñarlas en la medida de lo posible. Permite que nuestro cristianismo sea mucho más evidente en medio de esta situación. Gracias porque tenemos tu palabra y podemos acudir a ella cuando queramos. Y nos recuerda que no estamos solos, que estamos contigo por siempre y hasta siempre. Amén. El título de la enseñanza del día de hoy es Amor paterno, marca de un verdadero ministro. Amor paterno, marca de un verdadero ministro. Hoy en día es muy difícil definir cuál es la verdadera paternidad, porque es algo que escasea y por muchas razones. Una de ellas es que no hay muchos hombres que vivan la vida de acuerdo a los estándares que la Biblia da de masculinidad. Y eso ha traído como consecuencia de que cuando se piense para tratar de describir qué es un padre correcto, surgen un montón de ideas, pero muy pocas las que van ligadas a lo que dice la palabra. ¿Cómo se supone que un huérfano ha de definir un padre? No lo conoce. ¿O cómo debe reaccionar un niño que se le diga, Dios es como un padre, cuando ese niño, su padre lo abandonó? Lo más probable es que reaccione pensando, Dios es malo, porque Dios es como un padre y mi padre me dejó. La medida que él está usando para definir lo bueno y lo malo es su experiencia. Sin embargo, conocemos, porque es la palabra de Dios, la verdad, que Dios es bueno y que Dios es un buen padre.
De la misma manera pasa con los pastores. Surge difícil para muchos definir qué es un buen pastor. Y muchos comienzan a pedirle a los pastores que hagan cosas o que sean cierto tipo de cosas que no realmente es lo que la palabra dice. Y eso trae como consecuencia de que muchos lleguen a pensar que son innecesarios. Conozco personas que han estado de iglesia en iglesia y cada experiencia es peor que la otra o todas han sido malas con respecto a sus pastores y llegan a pensar los pastores no sirven. Sin embargo, no es el caso. Conozco inclusive de una iglesia que estuvo con malos pastores, luego estuvo sin pastor por mucho tiempo y llegaron a pensar que no necesitaban un pastor. Cuando finalmente llega un hermano que ellos buscan para que sea el pastor de ellos, le dicen explícitamente, usted no predique, nosotros nos encargamos de predicar y de lo demás, usted nada más visita a las personas. Hoy, esa misma iglesia no quiere que su pastor deje el ministerio al cual Dios lo llamó, que es la predicación de su palabra. Y han entendido y aprecian mucho lo que es tener un pastor, gracias a que hay un hombre que está siguiendo los preceptos de Dios con respecto al llamado del ministerio pastoral. Esa sensación de no sentir la necesidad de un pastor la tenían los corintios. Solo que en el caso de ellos no venía como consecuencia de malas experiencias, sino del orgullo que había en ellos. Todo el capítulo 4 Pablo está describiendo qué es lo que un pastor debe ser. Si recuerdan, él empieza hablando de el pastor es un siervo, es un mayordomo, y ha seguido describiendo todo lo que un pastor debe ser. Sin embargo, del 14 al 21 hace un contraste mucho más claro entre lo que debe ser y lo que no debe ser. Él a ellos les escribe como a padre, como un padre a hijos. Y desde esa premisa escribe toda la carta, no solo este pedazo. Así que durante esta sección que vamos a leer, vamos a poder y estudiar, vamos a poder ver que los ejemplos aplican muy bien tanto como para un padre terrenal como para un pastor. Porque es el amor paterno una marca del verdadero ministro. De hecho, todo parte de la naturaleza de Dios como padre y su trato para con sus hijos. Y en ese trato de padre e hijo, los padres hacen muchas cosas que a los hijos no le agradan, que les incomoda, que los molestan, que los enojan. Pero muchas de estas cosas son necesarias, aunque no sean agradables. Y es precisamente eso lo que Pablo está haciendo en este capítulo y en esta sección mucho más. Y empieza diciendo, aclarándoles, yo no estoy aquí para avergonzarlos, porque recuerden el sarcasmo con el que le habló unos versículos atrás. Yo estoy aquí para amonestarlos, porque necesitan ser corregidos. Es necesaria la amonestación en el rol de padre, de la misma manera que lo es en el rol del pastor, mas no avergonzar. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. El tener cuidado de cómo se tratan a los hijos es importante, pero no excusa la amonestación. La amonestación es necesaria. Proverbios 3:12, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. El Señor nos da el ejemplo de que Él al que ama reprende, usa el contraste de que como un padre hace exactamente lo mismo con su hijo, pero eso también se va a aplicar en este caso al pastor. El pastor, si ama a sus ovejas, debe corregirlas. Y por eso Pablo les dice, los necesito amonestar. Proverbios 13:24 se ve la consecuencia o lo contrario del que no hace esto. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Padres que no le peguen a sus hijos no los están amando, los están odiando, lo menosprecian.
porque si lo aman, lo disciplinan con diligencia. Hoy no nos toca escuchar psicólogos modernos o nuevas tendencias de crianza. La palabra es la verdad ayer, hoy y mañana, y siempre en el futuro. Su palabra no pasará, no pierde vigencia como Él no pierde vigencia. Este modo de crianza es el modo correcto de crianza porque lo usaron nuestros abuelos y aunque no lo usen más nadie, en 50 años seguirá siendo el modo correcto, porque es la palabra la que determina la verdad. Los pastores de igual manera no van a dar con la vara necesariamente, en sentido que no usan la vara física, pero necesitan a veces corregir de una manera más fuerte si aman a las ovejas que Dios les ha dado. Hebreos 12, 5 al 11. Este es un pastor hablándole a una congregación. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinan por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Si no amonestamos a las ovejas, o si los padres no amonestan a sus hijos, estamos siendo negligentes con el mandato que Dios nos da. Y no estaríamos mostrando el amor que Dios nos pide que mostremos. Ya con esto irían 3 características claves de un pastor o un padre. No avergüenza, amonesta y ama. Ama y amonesta porque ama. No puede ir amor sin disciplina porque entonces es odio. El amor tiene que venir junto con la disciplina. Van casados. Si un hijo no es disciplinado, dice la palabra que es contado como bastardo. ¿Y qué es un bastardo? Un hijo tenido fuera del matrimonio. ¿Y por qué se le considera así como sin disciplina? Porque el hijo fuera del matrimonio no vive en la casa del padre, vive fuera. No hay manera que el padre pueda corregir a ese niño estando fuera de su casa. No tiene autoridad sobre él, no conoce lo que hace, por tanto no lo puede disciplinar. Sería contraproducente o ilógico que haya hijos en casa de padres y no ser corregidos, porque sería tratarlos como si no fueran hijos legítimos que vivan en su casa. Y el pastor debe tratar de la misma manera a las ovejas, porque si no las reprende, si no las amonesta, es como si lo estuviese tratando como cabras. El pastor a sus ovejas las cuida, pero no cuida a las cabras. Así que si no cuida a sus ovejas, es como si tuviese cabras en vez de ovejas. Y estarían faltando a la orden de Dios. El amor de un padre hacia un hijo no se ve tanto en qué le da, sino qué tanto lo corrige. Si seguramente han visto algún tipo de show en los supermercados con niños que se tiran al piso y que quieren algo y si no lo quieren se retacan. Bueno, ese es un ejemplo de padres que no aman a sus hijos. Porque la gran mayoría de esos padres viven esas experiencias porque nunca le enseñaron ni lo disciplinaron con diligencia. Porque con vara y con corrección, eso se iba. Aún a pesar del pecado del niño,
la vara, porque la Biblia lo dice así, tiene efecto. Todos los niños vienen defectuosos de pecado y por eso necesitan ser corregidos. Y los cristianos, aunque ciertamente hemos nacido de nuevo, también necesitamos ser corregidos porque el pecado aún lamentablemente mora en nosotros. Y necesitamos ser corregidos. Pero esa es la labor ¿de quién? ¿Del pastor? Sí y no. No en el sentido de que no es exclusiva del pastor. Y sí en el sentido de que es de toda la iglesia. Y el pastor, al ser parte de la iglesia, debe amonestar. Pero de la misma forma, el resto de los hermanos debe amonestar también. Aunque es cierto, la mayor responsabilidad recae sobre el pastor porque es a él a quien Dios le ha de pedir cuentas. Por tanto, ciertamente todos necesitamos amonestar, pero el pastor necesita hacerlo. Un pastor correcto es un pastor que ama y porque ama disciplina, pero no avergüenza. El apóstol Pablo recordaba con cariño que él tuvo el privilegio de verlos nacer en la fe. Y en ese sentido, él era el padre espiritual. Y aunque tenían varios maestros, y aunque aquí Pablo exagera, aunque tengan muchos maestros, en realidad ellos no tenían tantos maestros. Pablo usa esa exageración como para decir, aunque tuviesen muchos maestros, yo los sigo queriendo porque mi relación con ustedes es más especial, es directa. Yo los vi nacer. Sabemos que los creyentes nacemos de Dios, como dice Juan 1, y es a través del Evangelio. Y por eso Pablo les dice, en Cristo ustedes nacieron, no en mí y en mis palabras, pero fue el instrumento que Dios usó para que esos hermanos en Corinto naciesen en la fe. Y como padre espiritual, Pablo sentía la responsabilidad correcta de tener que corregirlos ante las fallas y pecados de ellos, porque los ama. Y porque lo ama, Pablo no solamente los corrige, que es importante, sino que también se pone como ejemplo. En el versículo 16 dice, por tanto los exhorto, sean imitadores míos. Otro punto que marca a un buen ministro, un buen padre, es que sea ejemplo. Un buen padre debe siempre dar el ejemplo a sus hijos. Enseñarles la palabra es bueno, corregirlos es genial, pero el ejemplo es clave. No es una o la otra, o dos y una no, son todas juntas. El ejemplo siempre debe estar incluido. Pablo aquí les está diciendo, miren, ustedes están mal en estas cosas. Se creen esto y no lo son. Les dice, no lo hagan. Pero no solamente lo dejo así. Le dice, ustedes quieren saber cómo andar bien, mírenme a mí. Síganme a mí. Y eso siempre suena como difícil. Eso no es la única vez que lo dice. A los corintios se lo dijo de nuevo en varias ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 1, dijo, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y a los filipenses también se los dice. Filipenses 3, versículo 17. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Sean imitadores míos. Siempre he oído que el hecho de que Pablo diga eso es como que, wow, qué digno de admirar. Pero claro, él puede decirlo porque Pablo está en otro nivel. Él fue al tercer cielo, él escribió las cartas. Para él era tal vez un poquito más fácil decirlo. Nosotros, los cristianos mortales de hoy en día, no tenemos tal responsabilidad o capacidad para decirlo. Y no se trata de rango ni de nivel, no tiene nada que ver. De hecho, Pablo ya les dijo al principio de este capítulo, yo soy un esclavo y en el más bajo nivel. Pablo lo que está sugiriendo es lo que todo padre debiese hacer y todo pastor y todo hermano en Cristo
también. Todo creyente debe ser capaz de decirle a otro creyente que esté en error, sígueme a mí. Pero ojo, no quiero decir que seamos seguidores de hombres, porque mire lo que Pablo quiere hacer. El ejemplo no es más que el discipulado al que todos nosotros hemos sido llamados. Y si usted es padre, en su casa ya tiene sus primeros discípulos, sus hijos. Si no es padre y está casado, su esposa. Y si no, sus amigos y cualquier otro hermano en la fe que pueda tener. Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Discípulos. Esto mucho se malinterpreta diciendo, vayan pues y hagan creyentes de todas las naciones. Nosotros no podemos hacer creyentes. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestra labor es hacer discípulos, que es mucho más que ser creyente. Es el inicio. ¿Cómo hay que hacerlo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de nuestro Señor Jesús antes de subir al cielo. El discipular, el ponerse como ejemplo, es un deber de todo creyente. Y Pablo lo entendió bien. Discipular no es sentarse por 12 domingos o 12 lunes o 15 días cada semana, un día cada semana, hasta terminar una serie de 12 clases, o de 15 clases, o de 20 clases. Eso no es discipular. Discipular es mucho más. Un discípulo es un alumno que está aprendiendo de un maestro. Pero ¿qué fue lo que el maestro nos pidió que le enseñáramos a los demás? A guardar todo lo que les he mandado. ¿Cómo se puede interpretar eso con otras palabras? A que obedezcan mi palabra. Enséñenles a las personas que yo salvo, Dios salva, cómo vivir agradándome a mí. Enséñenles a obedecer lo que yo mandé. ¿Y cómo enseñamos eso? ¿En un salón de clases? ¿8 horas a la semana? Sin duda alguna la enseñanza teórica es importante, pero en la práctica es que se ve. Pablo les está diciendo en la sección anterior que leímos en la prédica pasada, que cuando a él lo vituperaban, él callaba, que cuando hablaban mal de él, él bendecía. Él está diciendo, lo que ustedes no hacen, yo sí lo hago, por eso síganme a mí. Y al final del día, como Pablo sigue a Cristo, es para que el que lo siga a Pablo pueda ver que Pablo está siguiendo a Cristo. No se trata de seguir a un hombre que yo vea que vive bien, sino seguir a alguien que me ayude a seguir a Cristo, que al final del día seamos dos, tanto maestro y discípulo, siguiendo al verdadero maestro. Y usted tal vez no le esté diciendo a nadie, ven, imítame, sígueme. Porque tal vez siente que, y bien, que tenemos pecado, que tenemos fallas, y ¿cómo le voy a decir a la gente que me sigan si todavía yo no estoy tal vez en el nivel correcto? Pero hermano, déjame decirle, en el nivel que usted se encuentre hoy, como usted quiera calificarlo, ya hay personas que lo están viendo, ya hay personas que los están siguiendo. Así que desde ya, aunque no le diga a nadie explícitamente, ven, sígueme, siga a Cristo. Muchas personas lo están viendo. Viva siguiendo a Cristo, de manera que cuando lo sigan a usted y vean por qué usted hace lo que hace, terminen yendo a Cristo y viendo que es Cristo la razón de todo. La razón por la cual Pablo se pone como ejemplo no es para gloriarse él. Él ya ha dado discursos durante todo este tiempo de la humildad y no creerse más de lo que es. Pablo no se está creyendo más diciendo sígueme a mí porque yo estoy mejor, sino es ven, sígueme porque yo estoy siguiendo al maestro. Y ellos evidentemente no lo estaban haciendo.
no estaban siguiendo a Cristo. Y los líderes que tenían, los maestros que tenían, los pastores que tenían, no los estaban llevando a Cristo. Otra marca es que un verdadero ministro lleva a su iglesia a Cristo con su ejemplo. Ya hemos visto que el Padre amonesta, ama, da ejemplo, lleva a Cristo, pero también vela por sus hijos. Versículo 17 de 1 Corintios 4. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia. En el verso 17, Pablo les dice, les manda a Timoteo. No había registro, según los historiadores, que Timoteo hubiese llegado en ese momento. Por tanto, Timoteo tampoco estaba con Pablo, porque al final de la carta, él no se despide con Timoteo en la firma final. Es muy probable que Timoteo ya se hubiese ido cuando Pablo escribió esta carta. Pero estaba, digamos, en el viaje y le está advirtiendo, va Timoteo en camino, pero porque yo lo envié. Pablo busca ver cómo puede resolver las necesidades de sus hijos espirituales, aunque él mismo en este caso no pueda. En el sentido de que él mandó la carta y él quiere verlos, pero en ese momento él no podía. Y él sabe que tiene que hacerse responsable, por tanto, él envía a Timoteo, otro amado hijo en el Señor. Pablo no era el padre físico de Timoteo. Pablo también pudo predicarle la palabra y ser como ese guía espiritual de Timoteo. Solo que Timoteo tenía una diferencia con respecto a los corintios, cómo se portaban. Timoteo era fiel. Timoteo era un pastor también, pero era fiel. Como escribe al principio del capítulo 4, que seamos hallados fieles. Eso es lo que necesitamos ser, fieles. Y como Timoteo era fiel, Pablo lo envía a que un hijo cuide del otro, como un hermano mayor. El buen padre cuida de sus hijos y provee lo necesario para su seguridad, incluso a la distancia. Pablo no podía estar presente, pero no por eso se queda como si nada. Él busca una solución a su ausencia para poder ayudar a los hijos espirituales a encaminarse por el camino correcto. Y ahí viene la siguiente parte. No era solamente, te mando a Timoteo y ya, y revise cómo están, y apúntame en un cuaderno los que se portan mal, que cuando yo llego yo los regaño. No. ¿Para qué Pablo envió a Timoteo? El mensaje era la clave. Timoteo tenía que enseñar en los caminos de Pablo. ¿Cuáles eran los caminos de Pablo? El camino de Cristo. Porque ese es al quien sigue y es ahí a quien todos debemos seguir. Y ese es el mensaje que todos debemos dar. Pablo envía a Timoteo, en palabras aún más sencillas, a predicarle el evangelio a la iglesia en Corinto. Llévales el evangelio. En el capítulo 1, él ya habla de la importancia del evangelio. Y al decirle también lo que enseña en otras partes, cuando Pablo dice que esto es lo que enseño en otras partes, es para que ellos recordasen de que Pablo no estaba paseando, sino predicando de la misma manera que lo hizo en Corinto por año y medio. Ahora estaba en otros lugares enseñando exactamente lo mismo, el evangelio, del cual ellos se habían olvidado. Así que los corintios no podían ni debían sentirse abandonados. No era el caso. El ministerio de Pablo no era quedarse en un solo lugar. Él era evangelista y apóstol, enviado a otros lugares. Y se quedó en Corinto un tiempo, pero ahora estaba en otro lugar. Se estima que muy probable estaba en Éfeso. Pero no importa dónde estaba. Estaba haciendo la obra de Cristo, predicando el evangelio. Pero ese mensaje que Timoteo le lleva no es un mensaje nuevo. Es lo mismo que Pablo le llevó. ¿Y por qué le lleva el evangelio nuevamente? Si ya le dijo que eran salvos, que eran santos en el capítulo 1, porque no lo están viviendo y posiblemente lo habían olvidado. Y hay un error muy grave en ámbito cristiano y es creer que el evangelio
es solamente para los inconversos. Eso es un grave error. El Evangelio es para el inconverso, es para que se convierta, para que el inmaduro llegue a la madurez y para que el maduro siga creciendo y perfeccionándose en el Señor. El Evangelio es para todos y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos recuerda, uno, quién es Dios. Dos, quiénes somos nosotros. Tres, cuál es la consecuencia de saber quién es Dios y cuáles somos nosotros. Y cuatro, la solución providencial para la consecuencia evidente que es la muerte. Si constantemente tenemos claro el Evangelio, podremos vivir mejor de acuerdo con los estándares de Dios. Y en el caso de los corintios, tener presente el Evangelio debía matar su orgullo. Y por consecuencia podrían tener unidad. Recuerden que para la unidad en el Evangelio, el Evangelio es uno de los requisitos claves. En el capítulo 1, los versículos del 10 al 31, él menciona 3 requisitos claves para la unidad. Cristo como centro, la humildad y el Evangelio. El Evangelio es lo que se tiene que enseñar. Y ninguna de esas 3 se estaba dando. Timoteo debía reforzar lo mismo que Pablo había estado escribiendo y enseñando, ya que eso es lo que necesitaban. Y lo que necesitamos hoy nosotros también. Parece poco, como que el Evangelio. Ya, eso es todo. Y se nota que muchos lo tienen en cuenta como algo malo y tonto, porque incluso muchas iglesias desisten de predicar el Evangelio. Prueba de eso es que no lo enseñan y por ende no lo viven. Voy a dar ejemplo de cosas que algunas no son malas en sí, pero se vuelven malas cuando ocupan el lugar del Evangelio y su predicación. Si una iglesia tiene problemas de unidad y lo que hace es promover comida, juegos, películas, paseos, ese tipo de cosas, no logrará nada, porque eso no resuelve nada. Eso es vacío. Yo supe de una iglesia de la cual tuve que ayudarlos en una ocasión a hacer un campamento donde cuando les pregunté ¿dónde va la palabra? Me dicen, no hermano, no se preocupe, aquí no necesitamos la palabra, hay que descansar de la palabra, vamos a pasear y a relajarnos. Grave error, hermano. Usted no va a lograr que su iglesia se una sin la palabra. La palabra es la que nos trae unidad a través del Evangelio. Si fuese con discursos motivacionales, Timoteo tampoco iba a servir. Ellos necesitaban la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Porque para palabras ya tenían a todos los maestros que tenían la sociedad, a los cuales ya algunos estaban siguiendo. Nosotros también, porque además de salvarnos, necesitamos el Evangelio, porque también nos mata el orgullo y muchas cosas más. Nos mata el temor, porque hemos sido salvos por Cristo. Nos mata la preocupación, porque el Evangelio nos muestra a Dios como Padre. Nos mata la culpa, porque tenemos perdón en Cristo. El Evangelio es todo lo que necesitamos y por eso Dios se encargó de que estuviese claro desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habla del Evangelio. Porque el Evangelio no es nada más Juan 3:16. No, es más que eso. Todo el Antiguo Testamento anuncia a Cristo. No solamente Salmos 2 e Isaías 53. Si usted no ve a Cristo en toda la palabra, comience a orar para que pueda verlo y tener el verdadero valor de la enseñanza. No necesitamos ver a David como el héroe o Elías como el gran profeta. Todo apunta a Cristo. Finalmente, el último punto que Pablo les muestra a los corintios que un padre, que un pastor debe tener, es la confrontación. Versículos del 18 al 21. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré
no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Un padre debe ser capaz de confrontar a su hijo cuando esté mal. Y tampoco debe temer a la confrontación. No es fácil, pero es necesaria. Un pastor debe hacer exactamente lo mismo. Confrontar cuando sea necesario confrontar. En Corinto había muchos que se habían vuelto orgullosos. Eso ya lo habíamos visto claro en la prédica anterior. Les hace énfasis mucho en el orgullo. Y por eso Pablo les dice aquí claramente, sé que hay varios orgullosos allá, que sienten que no necesitan que yo vaya. Piensan que están bien solos sin corrección. Esos que no querían que Pablo viniese, era porque pensaban que Pablo ya no viene, no lo necesitamos, estamos bien. Y se habían creído de más. El orgullo hace que nos sintamos bien cuando en realidad estamos mal, porque el orgullo es una ilusión. Pablo les escribe aquí directamente a esos y les dice, yo voy a ir si Dios quiere. Y antes de continuar con la explicación hay que hacer una pausa y aclarar que ese hecho que Pablo use la frase, si Dios quiere, muestra también su humildad. Si Dios quiere no son simples muletillas como mucha gente la usa. Si Dios quiere es reconocer que Dios es el que permite las cosas. No somos soberanos. No puede ser. Sería una contradicción que hubiese un Dios soberano y un hombre soberano. Uno dejaría de serlo. El único soberano es Dios. Vayamos a Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia, orgullo. Toda jactancia semejante es mala. El suponer que yo tengo el control de mi vida y yo puedo hacer lo que yo quiero y decir, no, yo voy para allá porque yo voy, demuestra orgullo. Demuestra que tú crees que tú eres capaz de hacer lo que dijiste sin necesidad de Dios. Por eso es que el decir si Dios quiere debe ser un acto consciente de reconocer que no podemos hacer nada sin Dios. Porque si Dios quisiera hoy, Él decía, chasquear sus dedos y decir, ya no más, y caigo muerto y caen ustedes muertos donde estén, porque si Él quiere, Él puede. Si Él quiere, puede hacer que toda la humanidad muera ya. Eso de hacer planes sin pensar en Dios es orgullo. Necesitamos someter todo a la voluntad de Dios. Pablo aquí ya lo había aprendido, porque él intentó en una ocasión hacer un viaje y el Espíritu Santo no se lo permitió. Su viaje era con una muy buena intención, pero no era el plan de Dios. Lo cual también es una aclaración y un recordatorio de que no porque usted tenga algo en su mente que parece bueno, que parece que es noble, pues esto le tiene que agradar a Dios. Claro que Dios va a querer que yo haga esto. Claro que Dios va a querer que yo me vaya de viaje para compartir su palabra. No. Pablo exactamente era eso lo que iba a hacer. Y el Espíritu Santo le dijo, no. Ve a otro lugar, hace lo mismo, pero en otro lugar. No a ese que tú tienes en mente. O tal vez le diga a alguno en algún caso, no vayas. Quédate quieto. Como Jesús le llegó a decir a algunos que sanó, no le cuentes a nadie lo que acabo de hacer. Por eso que necesitamos someternos a Dios, no guiarnos por la obra que parece buena. Porque en el día postrer, cuando Cristo venga, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros y hice esto y lo otro.
que no se trata de qué hago, sino de qué tanto obedezco. Porque para obedecer necesito comunión, conocerlo y que Él me conozca y seguirlo. Esa es la clave. En Hechos 8 hay un ejemplo de eso. Poco después que Jesús asciende, hay un avivamiento en Samaria, el lugar que judíos, que fariseos, que todo el mundo rechazaba. Ahí había gente que ahora estaban reconociendo a Jesús como Señor. Felipe fue parte importante de ese avivamiento. Y cuando está en su máximo apogeo del avivamiento en esa región, un ángel se le aparece y le dice, vete al desierto. Vete al desierto. ¿Qué yo voy a hacer en el desierto si aquí es donde está el avivamiento? Aquí me necesitan. ¿Qué voy a hacer en el desierto? Pero Felipe no cuestiona y se va. Él obedece. Y en el desierto había una persona solamente a la que él tenía que predicarle. Y esa persona creyó. Así que aunque no parezca lógico lo que Dios nos mande que hagamos, si Dios nos lo manda, hagámoslo. Y si no nos lo manda, no lo hagamos. Aquí se ve la humildad de Pablo en reconocer la soberanía de Dios, el control de Dios sobre su vida y sobre todo. Volviendo al tema, Pablo les advierte, yo voy. A todos esos orgullosos, quiero que sepan que si Dios quiere, yo voy. Y cuando llegue, yo voy a ver que esos que se jactan, que son muchas cosas, vamos a ver si, como dicen en Brahma, son unos serios. Si son gente de verdad, de peso. Él le dice, yo no quiero conocer las palabras de los arrogantes. A mí no me importa. Yo quiero conocer el poder. Y les dice que lo hará así. La razón por la que no quiere conocer sus palabras, sino el poder, es porque él dice, en el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Pero aquí esto se vuelve un poquito enredado. ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué se refiere con palabras? Que no quiere conocer las palabras, que quiere conocer el poder, pero si eran orgullosos, por ciento, no quería conocer qué es lo que estaban diciendo. Pablo ya les había dicho a los corintios que estaban cayendo en creer y en confiar en sabiduría humana. Y ellos también, ya les había mencionado en la introducción a la carta, de que eran personas que amaban la dialéctica, es decir, el arte de hablar bien. Por eso Apolos, aparte de que era buen predicador, hablaba muy bien y tenía muchos adeptos por su forma de hablar. Y esas razones por las que Pablo les dice, yo no voy a escuchar su palabrería. Yo quiero ver el poder. Ok, ya sabemos que no quiere escuchar la palabrería y que con eso se refiere a las palabras. Pero cuando Pablo dice que quiere ver el poder, ¿a qué se refiere con el poder? Que el reino de los cielos no es palabras, sino es poder. No, Romanos 1:16 nos ayuda a entender qué es el poder al que Pablo se refiere. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El evangelio es el poder. Pablo quería ver si esos que se jactaban de ser buenos maestros, de no necesitar corrección, andaban en el poder del evangelio. Porque si no andaban en el evangelio, no servían. Por eso que les dice, el reino de los cielos no consiste en palabrerías humanas, sino en el poder de Cristo, en el evangelio. Por tanto, si él llegaba y no los hallaba andando en la palabra, iban a ser expuestos. Y lamentablemente, aquí tengo que decir, andan muchos pastores así hoy en día. Creídos porque hablan muy bien, porque su iglesia tiene no sé cuántos miembros, porque tienen no sé cuánto dinero o cuántos ministerios, y usan cualquier cosa para medirse y verse bien, tal cual hacían los corintios. Buscaban cualquier estándar humano para medirse y se medían y se veían bien. Pero no andan en el poder de Dios. Y por eso que esas iglesias con líderes así
son infértiles, no son efectivas, están vacías de poder, porque es el Evangelio el que tiene poder de transformar vidas. Y por eso que las vidas de los que están congregados ahí no reflejan a Cristo, porque no se predica el Evangelio. Y mucho menos se va a ver un cambio en la comunidad que debiese verse, como se vio en Éfeso, que la gente llegó a botar los ídolos y todo eso. Eso no se ve, porque si no se predica el Evangelio, los que están en la iglesia no son convertidos, no viven en la fe, viven en pelea, en la carnalidad, y en la comunidad no va a tener ningún efecto tampoco, porque no hay poder. El poder está en el Evangelio. Cuando habla de poder, pero no se refiere a poder de para sanar y para levantar a un muerto y para decir que voy a hacer un milagro y mover una montaña. Ese no es el poder que Pablo habla. Es el poder de Cristo a través de su evangelio, de la palabra, en hacer cambios en las personas. No somos nosotros los que hacemos los cambios. No es ninguna persona la que hace el cambio. Pablo mismo nunca hizo cambio en nadie. Fue el Espíritu Santo a través del evangelio que hizo el cambio. Y por eso a Pablo lo único que le importa es ver si ellos que se enorgullecen andan en el Evangelio. Obviamente no andaban en el Evangelio, porque si no hubiesen, no estuviesen orgullosos. Muchas iglesias están llenas de palabras, minúscula y plural, y no de la palabra mayúscula y singular. No es lo mismo. Seguramente en la iglesia de Corinto se mencionaba a Cristo en algún momento. En algún momento a Dios, en algún momento decían hay que orar, hay que hacer las cosas que dice la Escritura, y seguramente la leían. Pero ellos, aunque tenían la Escritura, no estaban viviendo la palabra. ¿Y cómo se veía eso? Por su conducta. ¿Cómo se ve que una iglesia no anda en la palabra, que está llena de palabras y no de la palabra? Por ver la iglesia. Iglesia llena de división, de peleas, de contienda, de inmoralidades, de pecados flagrantes y que no reciba amonestación ni nada de eso. Sin tener que ir, sin tener que conocer quién es el pastor y los miembros, sé que es una iglesia que no anda en el evangelio, que no anda en el poder del reino de Cristo, que es el evangelio. Esa es la marca más evidente. Y la solución era simplemente lo que Pablo hizo con Timoteo: llévale el evangelio de nuevo. Nunca menospreciemos el evangelio y comencemos nosotros a predicárnoslo todos los días. Cada vez que vemos algo en nosotros que está mal, aplique el evangelio y va a haber el cambio. Se molestó con su esposa o con su esposo, aplique el evangelio. Dios lo perdonó a usted mucho más de lo que su cónyuge lo puede ofender. Hasta molesto con sus padres porque dice que sus padres no son justos. Jóvenes que son menores o que mayores pero viven en casa de padres. Aplique el evangelio. Usted va a estar agradecido que tiene un padre espiritual que vela por usted y que ha decidido en su soberanía que usted tenga padres. Haga lo que dice la palabra, humíllese y obedezca. Versículo 21. ¿Qué quieren? Les dice Pablo. ¿Quieren que iré con ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Él termina haciendo una advertencia, como un padre lo haría con sus hijos. En buen panameño sería: ¿quieres que busque la correa? ¿Vas a aprender las buenas o a las malas? Lo que Pablo aquí muestra es que él no se conforma con lo que escribe, ni con enviar a Timoteo. Él, como buen padre espiritual, debe y quiere asegurarse que estén caminando como es debido. Y la advertencia no es una amenaza y ya. Tampoco es que Pablo iba a pegarles literalmente cuando dice que va con vara, sino voy con palabras más severas más que las que estoy escribiendo aquí. O sea, a ese punto debe llegar la corrección. No simplemente te mando una carta o le dije o te mando a alguien que hable. No, yo voy hasta las últimas consecuencias en la disciplina. Pablo aquí nos da una descripción de lo que un padre debe hacer, al igual que lo que un pastor debe hacer.
Recuerden que en última instancia Pablo está hablando de lo que un pastor, debe ser. Pero es tan similar a lo que hace un padre que aplica muy bien las características que Pablo usa de padres. De hecho, él se identifica como uno con ellos. Un padre no debe avergonzar, un pastor tampoco. Un padre debe amonestar, un pastor también. Un padre debe amar a su hijo, un pastor también, que en este caso serían las ovejas de Dios, que Dios le dé para pastorear. Un padre debe dar el ejemplo, un pastor también. Un padre vela por sus hijos, un pastor vela por sus ovejas. Un padre debe enseñarles el evangelio a sus hijos, un pastor también. Un padre debe confrontar a sus hijos, un pastor también. Un padre debe saber cuándo usar la vara y las palabras tiernas, y un pastor también, porque va a haber momentos que necesite usar las palabras tiernas y en otras las palabras fuertes como una vara. Las divisiones en la iglesia de Corinto eran evidencia de que muchas cosas estaban mal, y una de ellas eran malos líderes. Pastores o líderes que buscaban fama, que no se consideraban siervos, que tenían orgullo, que enseñaban cosas del mundo como si fuesen de Dios. No pastoreaban, ni discipulaban, ni predicaban el evangelio. Agregaban cosas a la palabra y bueno, todo lo que ven aquí. Sin duda, toda la iglesia era culpable, pero era necesario que supieran la diferencia entre un verdadero pastor y uno falso. También no podemos pasar por alto que Dios, como Padre, hace exactamente todo lo que se ha visto hoy. Él no avergüenza. Salmo 119:6. Entonces no será avergonzado al considerar tus mandamientos. Nos amonesta porque nos ama y nos da un ejemplo. Eso ya lo vimos en Hebreos 2 del 5 al 11. Él vela por nosotros. Salmo 121:4. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él vela por nosotros. Él nos da el evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y nos confronta. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra hace el trabajo de la confrontación. Por eso cuando escuchamos la predicación, muchas veces nos confronta y es Dios haciendo, en ese caso particular, la labor de confrontación cuando es necesario. Dios es el Padre perfecto. Padres con hijos terrenales, imítenlo a Él, si quieren ser buenos padres. No escuchen ni consideren sabiduría humana. La clave para ser buenos padres es hacer exactamente lo que Dios nos pide que hagamos. Es hacer exactamente lo que Dios hace con nosotros. Pastores, quieren ser buenos pastores y me incluyo yo, no andemos inventando cosas nuevas. No andemos creyéndonos más de lo que realmente somos. Limitémonos a enseñar y a cumplir lo que Dios nos enseña y nos manda. Si alguno de nosotros siente que no es suficiente el Evangelio, es porque sin duda no estamos haciendo todo lo que Dios manda. Su palabra es suficiente, porque Él es suficiente. Primera de Pedro 5, del 1 al 6. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, anciano aquí es transferible a pastor también, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen al rebaño de Dios entre ustedes. ¿Cómo? Velando por él. No por obligación, sino voluntariamente,
como quiere Dios, no por la avaricia de dinero, no por la fama, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, es decir, tampoco orgullosos como si fuesen más importantes, sino demostrando ser ejemplos de rebaño, igual que lo que Pablo le dice a ellos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Bueno, pastor, es esto a lo que nos manda Dios. Iglesia, procuren que sus pastores hagan exactamente eso, no menos ni más. Hay que velar por ese rebaño y recuerden que, como bien dice aquí el apóstol Pedro, el rebaño es de Dios, no es nuestro. Por lo tanto, con mucha más razón hay que ser cuidadosos. Y en el verso 5 al 6 le habla a la iglesia, a todos. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Reconozcamos el señorío de Dios en nuestra vida y en el mundo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro pastor. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y así como Él nos cuida, padres, cuiden a sus hijos, haciendo exactamente lo que Pablo dice. Pastores, cuidemos a las ovejas de Dios, haciendo exactamente eso, porque al final del día Él nos cuida a todos. Valoremos a nuestros padres terrenales y a nuestros pastores. Tienen una responsabilidad grande de parte de Dios. Y oremos para que puedan ser fieles en hacer exactamente lo que Dios les mandó y no en ir en busca de otras cosas. La ausencia de un buen padre trae muchas consecuencias. Como hablábamos al principio, distorsión de la idea, de la identidad de un padre, de una familia, sin corrección para muchos niños. Y la ausencia de pastores o de buenos pastores produce exactamente lo mismo. Problemas en la iglesia, en la fe, orgullo, peleas, divisiones. Oremos por nuestros padres, oremos por nuestros pastores y velemos por ellos también, para asegurarnos de que caminan como Dios quiere que andemos. Esto es algo de todos. Esto es la iglesia. Pablo le escribió esta carta a la iglesia de Corinto, no solo a los pastores, o no solo a los que se portaban mal, a la iglesia. Por tanto, es relevante para todos. Esto desencadena una serie de cosas que más adelante veremos y parece como que no se podían superar y cada capítulo supera más el anterior en cuanto a los problemas que se estaban dando allá. Y por eso, con mucha más razón, Pablo les exhorta a que vean las marcas de un verdadero ministro, que en este caso es el amor paternal, tal cual nuestro Dios lo tiene con nosotros. Oremos. Padre, una vez más venimos delante de ti, agradeciéndote porque te podemos decir, Padre, porque tú nos das ese amor. Inclusive nos dices que aunque nuestro padre y madre nos dejen, tú, Señor, nos recogerás. Y tú has venido a ser el Padre para muchas personas que están sin padres aquí en la tierra. E incluso para aquellos que tenemos padre y madre, tú sigues siendo ese Padre perfecto. Porque nuestros padres, por más que quieran, son humanos y se equivocan, tienen pecado. Pero tú eres el que vela perfectamente por nosotros. Padre, permite, por favor, que los pastores de la Iglesia Bautista de Costa Verde y de las iglesias en Panamá puedan hacer la labor que tú le has mandado. Que podamos ser
fieles, administradores, esclavos, humildes, amorosos, que amonestan, que disciplinan, que velan, que dan ejemplo, que confrontan y que tienen palabras duras y suaves cuando sea necesario. Padre, que el Evangelio sea lo que se predique siempre. Que andemos en el poder de Cristo y no en las palabrerías humanas. Líbranos de eso, por favor, Dios mío. Ese grave error, ese grave pecado nos lleva a más problemas, a más divisiones. Y ayuda también, Padre, a los que tienen hijos terrenales aquí, físicamente, a que puedan aplicar estos mismos principios a su vida y de esa manera poder ser hallados fieles delante de ti al saber que cumplieron con el rol de padre que tú le exiges. Gracias por tu cuidado. Gracias porque podemos saber que toda nuestra ansiedad puede ser echada sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Amén.